Durante las últimas semanas hemos venido hablando de principios para una vida cristiana saludable. We've been talking about principles of a healthy Christian life. Estuvimos hablando que debemos ser prontos para oír. We have to be patient to hear. También hablamos de la importancia de tomarnos nuestro tiempo y ser tardos al hablar. And we have to slow to speak. Y hoy concluimos con la tercera de estas invitaciones del apóstol Santiago, And we're going to continue with this teaching with the Apostle Paul, que es tardos para airarnos. and that we have to be slow to wrath or to be angry. Nosotros normalmente hacemos todo al revés. We usually do things backwards. Escuchamos poquito, We listen a little, hablamos mucho we speak a lot, y rapidito nos da mal genio. and we get anger very fast. Pero el Señor nos enseña cuál es el verdadero orden. But the Lord teaches us what the order should be. Nosotros hemos crecido en sociedades violentas. We have been living in violent societies. La mayoría de nosotros, quienes provenimos de países latinoamericanos, The majority of us that have lived in Latin American countries, parece que hemos crecido con sociedades que se acostumbran a darle rienda suelta a la ira. we have been raised usually with people easy to anger. Yo recuerdo una historia de dos familias muy grandes que se mataron completamente porque tuvieron un problema. I know of two families that had a big problem and they killed each other for a small problem. Si él me mataba a un primo, yo le mataba a dos y el otro tres, y así se destruyeron completamente. If one of them killed a cousin, the other killed two, and so on. Y no solo ello, sino que a veces consideramos admirable a alguien muy impulsivo. Not only that, but sometimes we admire somebody that is easy to anger. Uy, no se meta con él porque eres bravo, cuidado. Don't get involved with him. He's very angry. Y él se escucha eso y dice, sí, es que yo no soy cualquier cosa. Es más, es decir, hasta se siente orgulloso de su mal carácter. Even sometimes they feel proud of his wrong character. Hay personas que se sienten orgullosas que le digan que son mal geniadas. Some people feel pride when they get told that they're easy to anger. Es que así soy yo. I am like that. Y me aguantan o así soy yo. Even put up with me because that's the way I am. Y resulta que pasa el tiempo y nadie se los aguanta. Times goes by and nobody can stand them. ¿Y por qué no me quieren? Bueno, pues es que Why usted nobody likes me? muy bravito o muy bravita. He's easy to anger. Sin embargo, However, la vida cristiana no consiste en justificar lo que somos, Christian life is not about justifying what we are, sino en permitir que Dios transforme nuestro carácter. but allowing the Lord to transform ourselves. La muestra de que Dios obró en alguien es la transformación hasta en su forma de comportarse. The proof that the Lord worked on someone is the way they behave. ¿Cómo aprende un cristiano a dominar la ira? How does a Christian learn to control themselves? Bueno, la Biblia nos dice que todo comienza en Dios. The Bible says that everything starts with God. Porque antes de enseñarnos cómo debemos reaccionar, Before trying to find out how we need to react, la Biblia nos muestra cómo es Dios. the Bible teaches us how God is. Y la meta nuestra, la suya y la mía, es parecernos a Cristo. And the goal is to be the same as Christ. Así que nosotros debemos conocer el carácter del Dios que queremos reflejar. So we need to know God's character so we can reflect it. Moisés le dijo a Dios, muéstrame tu gloria. Moses said to the Lord, "Show me your glory." Y Dios le respondió revelándole su carácter. And God answered him by showing his character. Éxodo 34:6. Exodus 34:6. Moisés le dijo, muéstrame tu gloria, Señor.
Moses said, "Show me your glory, God." Y dice la palabra de Dios, And the Bible says, y pasando Jehová por delante de él proclamó, "And the Lord passed by before him and proclaimed, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, the Lord God, merciful, gracious, long-suffering, and abounding in goodness and truth, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad." slow to anger and great in mercy." Tardo para la ira. Slow to anger. A mí me llama la atención que Dios se describió a sí mismo God described himself like this, no como todopoderoso, aunque es el todopoderoso. not the Almighty, which he is, but he didn't describe himself like that. Él pudo mostrar toda su grandeza y todo su poder al hablar con Moisés. He could have shown Moses his greatness, his power, Y su carácter, él mismo se describió a través de su paciencia. and his character was shown through patience. Y dijo, tardo para la ira. And he said, slow to anger. ¿Usted recuerda el texto en Santiago que leímos? You remember the verse that we read in James? Que debemos ser tardos para airarnos. We have to be slow to anger. Ese tardo para la ira That slow to anger proviene de un hebreo, es erek apayim, comes from a Hebrew word, que literalmente significa largo de nariz. which it means long of nose. Porque en la cultura hebrea, Because in the Hebrew culture, la nariz representaba el enojo. the nose represented anger. Cuando alguien se enfurecía, When somebody got angry, respiraba más fuerte. he used to O respira más fuerte, eso no ha cambiado. breathe heavier. Se le ensanchan las fosas nasales. Their fossils get bigger. El rostro se le pone rojo cuando le da mal genio. Their face becomes red. Por eso ese modismo hebreo That's why this Hebrew word, significa alguien de nariz corta, it means somebody of a short nose, alguien que explota rápidamente. somebody that explodes just like that. Pero alguien con una nariz larga But somebody with a long nose, tarda mucho tiempo antes de llegar a la ira. they get to the anger much slower. Así que no significa que Dios nunca se enoje. It doesn't mean that God never gets angry. Significa que Dios tiene un largo camino antes de llegar al enojo. It means that there's a long way before he gets angry. Y Dios sí se enoja, And God, he does get angry, pero nunca pierde el control. but he never loses control. Nunca responde impulsivamente. He doesn't respond quickly in anger. Nunca actúa por orgullo. He doesn't respond with pride. Nunca toma decisiones precipitadas. Never takes decisions made very fast. Contrario a nosotros cuando nos enojamos, On the contrary, like us, we get very angry que soon. perdemos el control We lose control y tomamos decisiones con los codos. and we take our decisions very fast. Así que si la vida o el objetivo del cristiano es parecernos a Dios, So if our objective as Christians is to look like God, debemos desarrollar el carácter de Dios. we have to develop his character. Debemos ser tardos We have to be slow to anger. para la ira. Pero la Biblia también nos muestra lo contrario a ser tardos para la ira. But the Bible also teaches us the contrary, to be slow to anger. Con el mismo Moisés. With Moses, Dios le reveló el carácter diciéndole que él era tardo para la ira. God revealed his character that he is slow to anger. Y la Biblia nos habla de Moisés como un hombre de un carácter extraordinario. And the Bible teaches us about Moses having an extraordinary character. Números 12:3. Numbers 12:3. Dice la palabra de Dios. The word of God says, Y aquel varón Moisés era muy manso, now the man Moses was very humble, más que todos los hombres que había sobre la tierra. more than all the men who were on the face of the earth. ¿Quién era un hombre manso? ¿Quién era? Moisés. Who was humble? Moses. Así que no estamos hablando de un hombre impulsivo.
So we're now talking about somebody that was impulsive. Esto no nos habla de un hombre violento, He wasn't violent. el hombre más manso sobre la faz de la tierra. The most humble man on earth. Sin embargo, él le tocó enfrentar un momento bien difícil. However, he had to face a difficult time. El pueblo de Israel llegó al desierto de Sin The people of Israel got to the desert of Sin cuando iban camino a la tierra prometida. when they were going to the promised land. Y como costumbre, el pueblo volvió a murmurar contra Dios. And the people started to complain against God. Estaban quejándose contra Dios They were complaining against God porque tenían mucha sed because they were thirsty y había falta de agua. and there was a lack of water. Y ahí a Moisés como que no amaneció ese día, no se levantó con el pie correcto. And Moses got up that day a little bit angry. Entonces el Señor le dio una orden a Moisés ese día. So the Lord gave Moses an order that day. Números 28. Numbers 28. Le dijo el Señor, toma la vara The Lord told him, take the rod. y reúne la congregación. You and your brother Aaron gather the congregation together. Tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Speak to the rock before their eyes, Y ella dará agua, and it will yield its water. y les sacarás agua de la peña, You shall bring water for them out of the rock, y darás de beber a la congregación y a sus and give bestias. drink to the congregation and their animals. Preste atención, el pueblo tenía sed. Pay attention, the people were thirsty. Moisés fue donde Dios, Moses went to God, y Dios le dijo, tranquilo, and God told them, be patient. háblele a esa roca que está ahí, Talk to the rock that is right there, y esa roca va a fluir agua, and that rock will give you water. para que tomen las personas, incluso los People animales. can drink, even the animals. Pero ese día Moisés estaba But that day Moses was in a bad mood. como en la mala, ese día estaba enojado. He was angry, in a bad mood. Versículo 10. Y reuniendo Moisés y Aarón la congregación delante de la peña, les dijo, Verse 10, and Moses and Aaron gathered the assembly together before the rock and said, vea cómo le dijo al pueblo, pay attention to what he told the people. oíd ahora, rebeldes, Hear now, you rebels, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. must we bring water for you out of this rock? Presten la atención. Pay Primero attention. les dijo, oigan, rebeldes. He said, rebels, Y luego les dijo, les haremos salir agua de la peña. must we bring water out of this rock? Verso 11. 11. Entonces alzó Moisés su mano y ¿qué hizo? Golpeó la peña con la vara, ¿cuántas veces? Y salieron muchas aguas. Then Moses lifted his hand and struck the rock twice with his rod, and water came out abundantly, and the congregation and their animals drank. Y bebió la congregación y sus bestias. Mira la progresión. See the progression here. Primero él le habló con ira al pueblo. He talked to the people with anger. El pueblo no era una, oye, ¿cómo lo traducirá usted? El pueblo no era una perita en dulce. The people was not somebody with a good character. Esa gente era tremenda, hermano. They had a bad behavior. Pero les habló con ira. But he talked to them with anger. Y luego actuó con ira. And he acted with anger. Le pegó 2 veces a la piedra. He hit the rock twice. Y la ira hizo que desobedeciera lo que Dios le había mandado hacer. And because of his anger, he disobeyed what God told him to do. La ira cambió la manera de obedecer de Moisés. The anger changed the way he should have obeyed God. Y claro, Dios no iba a dejar morir a su pueblo de sed. And of course, God would not let his people die out of thirst. La Biblia dice que salieron muchas aguas, And the Bible says that a lot of waters came out of this rock. pero Dios se la cobró a Moisés. But God went back to Moses. Versículo 12. Verse 12. De una, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, Then the Lord spoke to Moses and Aaron. por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, Because you did not believe me to hallow me in the eyes of the children of Israel.
Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Therefore you shall not bring this assembly into the land which I have given them. Por un momento de ira descontrolada, Just because of an anger moment, el hombre más manso sobre la faz de la tierra the man that was the most humble upon on the earth, perdió la posibilidad de entrar a la tierra prometida. he lost the possibility to enter into the promised land. Dice la Biblia que la alcanzó a ver desde lejos. The Bible says that he went to a mountain and saw the land. Él no tenía una vida de enojo. He didn't have a life of anger all the time. No pareciera que él tuviera muchos ataques de ira en su vida cuando uno lee la Biblia. It doesn't seem that he had a lot of attacks of anger in his life, Pero fue un momento but it was just this moment en que dejó que la ira gobernara su vida that he allowed the anger to govern his life. y perdió la bendición de ir a la tierra He prometida. lost the blessing of going into the promised land. ¿Tenía razón para estar enojado? Claro que sí. Did he have the right to be angry? Yes, he did. ¿Era un pueblo rebelde? Sí. He was rebellious people? Yes. Pero no supo controlar sus emociones. But he didn't know how to control his emotions. La presión del pueblo reveló lo que Moisés tenía en su corazón. The people pressure revealed what Moses had in his heart. Porque Moisés tenía una buena estima. Because Moses was a good person. Pero esa situación sacó lo que tenía adentro. But that situation made him come out what he had inside. Usted ha hablado con personas que dicen, no, él es una santa paloma. Have you talked to people and say, oh no, that person is so nice. Calladito, no dice nada. He doesn't even speak. He's very Ay, patient. yo sí quisiera tener un esposo como él. I'd like to have a spouse like him. Y la esposa podría decir, And the spouse says, porque no lo conoce. because you don't know him. Eso le reveló lo que Moisés tenía en el corazón. That what revealed what Moses had inside. Y usted diría, pero ¿por qué una sola y Dios se la cobró así? But why only one time and God went to him like this? Eclesiastés 10:1. Ecclesiastes 10:1. Las moscas muertas Dead flies hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. putrefy the perfumer's ointment Así una pequeña locura and cause it to give off a foul odor. al que es estimado como sabio y honorable. So does a little folly to one respected for wisdom and honor. ¿Usted no le ha pasado que hay personas que admira demasiado y son su mejor dicho? Hasn't this happened to you that some people are so honored? Y una sola cosita que ven dicen, no, se me cayó del curubito. ¿Cómo lo va a traducir, hermano? One thing and everything crumbles. No, me decepcionó. He decepted me. Un pequeño momento de ira descontrolada One little moment of uncontrolled anger puede dañar todo el testimonio que usted y yo hayamos construido durante años. could put everything off that testimony that we worked for it all our life. Y hay personas que las estigmatizamos con un solo acto por el resto de su vida. And we judge people just for one act that they do in their life. Una persona que un día estaba así medio enojada y gritó fuerte enfrente de muchos, One person that in one moment yelled and got anger, ya la gente dice, no, ese es un gritón. and people say that's a yeller. Una persona que dijo algo que no tenía que decir, no, ese es un chismoso. And some person that said something that shouldn't have, they tag him as a gossiper. Una sola locura, One crazy thing, una sola mosca one fly daña el perfume. throws away the perfume. Un solo error One error al que es sabio y estimado por alto. that is wise and have been in a high place. Entonces, ¿esto significa que no debemos tener ira o no debemos sentir ira? Does that mean that we don't need to be have anger? Eso sería irreal, That would be unreal porque somos seres emocionales. because we are beings with emotions. Es más, hay momentos donde es justo sentir ira. Even sometimes it's just wise to be angry. Un escritor de mi país dijo, si a usted no lo conmueven las injusticias, revísese. In my country, someone said if justice doesn't move you, you gotta check yourself. Si a usted no lo enoja que a otra persona le hagan injusticia,
Revise usted de qué está hecho. If you don't get anger when somebody does an unjust thing to another one, you got to check up yourself. Así que sentir ira no es un pecado en sí mismo. So feeling anger is not a sin by itself. El mismo Jesús tuvo ira Even Jesus, in some moments, he was angry. al ver las injusticias que pasaban en el pueblo. To see the injustices that were going on in the town. Había un hombre con la mano seca There was a man with a limp hand, y las personas estaban viendo con malicia a Jesús. and the people were looking at Jesus, Decían, vamos a ver si lo sana o no lo sana, saying, let's see if he heals this person or not. porque hoy es sábado Because today is the Sabbath, y hoy la ley dice que no puede sanar. and the law says that he cannot heal this day. Dice la palabra de Dios, Marcos 3:5. The word of God says in Mark 3:5, Entonces mirándolos alrededor con enojo, and when he had looked around at them with anger, entristecido por la dureza de sus corazones, being grieved by the hardness of their heart, dijo al hombre, he said to the man, extiende tu mano. stretch your hand. Y él la extendió And he stretched it out, y la mano le fue restaurada and his hand was sana. restored whole as the other. Aunque Jesús estaba enojado, Even as Jesus was angry, hizo el bien con enojo y todo. he did a good thing there. Es decir, tenía sus emociones bajo control. He had his emotions under control. Y el enojo que él tenía era de tristeza And the anger that he had, it was about being sad. al ver la injusticia que las demás personas le hacían a ese hombre. To see the injustices that other people were doing to this man. ¿Cómo es posible que Jesús no le pueda hacer una sanidad porque es sábado? How is this possible that Jesus cannot heal this person because it's the Sabbath? Pero si el animalito se cae en un hueco, ese sí lo sacan. But if somebody falls in a hole, wouldn't you take him out? Así que esa ley estaba vista como con intereses diferentes. So that law had some interest for some people. Podemos sentir enojo. We can feel anger. Efesios 4:26 Ephesians 4:26. dice, airaos, Be angry pero no pequéis. and do not sin. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, Do not let the sun go down on your wrath, ni deis lugar al nor diablo. give place to the devil. Tenemos permitido enojarnos, We are allowed to be angry, pero no permitir que se convierta en un pecado. but we cannot allow it to become a sin. ¿Cuándo la ira se convierte en pecado? When the anger becomes sin, Cuando permanece. when it remains, Cuando pasan los días y usted sigue pero bravísimo por una situación. when days go by and you still anger at something, Cuando se alimenta when you feed it, y si la ve tan campante que va por allá. Uy, hermano, yo no la puedo ni ver. I cannot stand that person. Claro, con razón me hizo esa mirada ya en 1995. Yo sí sabía. That's why she gave me that dirty look in 1995. I knew it. Hay gente que es así, que se inventa las películas en la cabeza y le da y le da y le da. Some people are like that. They make movies in their head and all the time. Ella normalmente camina lento, pero ese día caminó rápido. Es porque me tiene la mala. That day she usually walks slow, but that day she walked fast because she's got something against me. Cuando permanece, When it remains, cuando se alimenta when you feed it, y cuando me domina. and when it dominates me, Cuando a controls mí me domina la ira, me, when anger controls me, me descontrola, I lose control. ahí sí es pecado. That's sin. Yo puedo sentir ira, I can feel anger, pero el Señor me ha dado su Espíritu Santo para saber tener dominio propio. but the Lord has given me His Holy Spirit to have self-control. Hermano querido, My brother, si a usted le da ira, if you feel anger, trate de arreglar esa ira pronto. try to resolve that issue. Dese una vueltica, Go around the block, cuente hasta 10, count to 10, respire profundo breathe deeply, y vuelva otra vez. and come again. Porque si usted se queda con esa ira, Because if you remain with that, se le puede convertir en resentimiento. it could become resentment. Y ese resentimiento se le puede convertir en una raíz de amargura. And that resentment can become a root of something bad.
Y las raíces de amargura, hermano, eso sí, no hay nada más perjudicial que eso. And root of bitterness, there's nothing compared to that. Alguien dijo que cuando uno tiene una raíz de amargura, Somebody said that when we have a root of bitterness, es como tomarse un veneno it's like drinking poison y esperar que muera mi enemigo. and hoping that my enemy dies. Porque usted donde lo ve se le daña el día. Because it ruins your day. Porque usted anda bravo cuando le nombran a esa persona. Because if you feel anger when somebody names that person, Y la otra persona está tranquilita. and the other person is just chilling, Y usted amargado. and you feel anger. Así que la ira descontrolada le da la posición o la capacidad a guardar una raíz de amargura. So being anger without control gives you a root of bitterness. Vea, yo conozco personas I know people que están enojadas con otras that they're against each other, y usted les pregunta que por qué y ni se acuerdan. and you ask them, why are you mad against these people, and they don't even know. Y yo no me acuerdo ni por qué estaba bravo. I can't even remember why I was angry. Pero como le dio vía libre, Because they let it out, creó un resentimiento they created resentment, y ya ni siquiera es racional. Ya no está en la razón, ya se le olvidó. it's not even with a reason, they forgot about it. Por eso la carta a los Gálatas That's why the letter to the Galatians, nos dice que las obras de la carne, it tells us that the fruit of the flesh, entre todas las que se mencionan, among all of them, habla de enemistades, it talks about enemies, pleitos, uh, iras y contiendas. Pero en el versículo 22 in verse 22, dice, mas el fruto del Espíritu but the fruit of the Spirit, es, léalo conmigo, amor, love, gozo, joy, paz, peace, paciencia, long-suffering, benignidad, kindness, bondad, goodness, fe, faithfulness, mansedumbre, gentleness, templanza. self-control. Contra tales cosas Against such, no hay ley. there is no law. Usted y yo You and I debemos manifestar el fruto del Espíritu need to Santo. manifest the fruit of the Holy Ghost. Quienes hemos nacido de nuevo tenemos el Espíritu Santo en Us who nuestras are born vidas. again and have the Holy Ghost within us, Y ese fruto debe ser en nosotros notorio. and that fruit in us has to be shown every time. ¿Usted cree que el árbol de mango, de qué va a dar el fruto? You think a tree of mango, what kind of fruit is going to give? ¿O un palo de limón, de qué, cuál va a ser su fruto? Or a tree of lemon, what kind of fruit are you going to have from it? Usted se imagina el mango diciendo, uy, que no me salga una mandarina. Can you imagine the Que no me mango salga una saying, mandarina. I hope I don't get a tangerine. El cristiano que tiene el Espíritu Santo, The Christian who has the Holy Ghost, cuando Dios ha hecho una obra en él, when God has made ese the work fruto in them, es natural que that fluya. fruit is natural to flow out of him. Y hablando de la ira, And talking about anger, hay tres de esos frutos, o del fruto, hay tres que nos interesan en este día. there are three things that interests us. Nos habla de la paciencia, It talks about long suffering. que en el hebreo, que en el griego es parecido al hebreo, quiere decir largo para enojarse. In the Greek, it's like being slow to anger. Pacientes, largo para enojarse. Slow to anger. Mansedumbre es poder bajo control. Kindness is self-control. Yo podría hacer daño, I could harm someone, pero prefiero no hacerlo. but I prefer not to do it. Yo podría lastimarlo, I could hurt someone, pero prefiero no hacerlo. but I prefer not to do it. Yo podría hacer muchas cosas, pero prefiero no I hacerlas. could do a lot of things, but I decide not to do them. Poder bajo control. Self-control, Y la templanza gentleness es dominio propio. is self-control. Es el gobierno sobre sí mismo. Is to govern ourselves, Y eso debe fluir en su vida y en la mía como personas que hemos nacido de nuevo. and that should flow in us as people that have been born again. Todos tenemos un mal día. We always have a bad day in our life. Todos enfrentamos momentos difíciles. We all
have challenges at any time. Todos nos enfrentamos a personas difíciles, todos. We all have faced at some time somebody difficult to deal with. Lastimosamente, Sadly, cuando un hombre tiene un mal día, when somebody has a bad day cuando un hombre tiene un mal día en su trabajo, at work, no se desquitan con los que están en el trabajo. he doesn't let his anger out with his coworkers. Eso sería lo lógico, ¿no? That would be foolish. ¿Con quién se desquita? What does he do then? Créalo, repítalo, dígale usted, hermano, que lo ha vivido al igual que yo. Say it if you lived with it. ¿Con quién se desquita? Con la esposa que hasta de pronto la comidita le tiene hecha. Who do you let it out against? Against your wife that cooks for you? Con el hijo que lo está esperando para darle un abrazo. With your son that is waiting for you to give you a hug? Y el que no sabe dominar la ira, And the one who doesn't know how to control anger se desquita con el que no tiene la culpa. lets it out against whoever doesn't have anything to do. A veces nosotros Sometimes ourselves, usamos a nuestra familia como botes de basura. we use our family like garbage cans. Tenemos toda esa ira, todo ese mal genio. We have all this anger, bad moods, Y llegamos a la casa y sacamos todo eso y se lo ponemos encima a and nuestra we get familia. home and we let it out Como botes de basura. in our house. Claro, like usted y garbage dele, bag y dele, y that dele. goes in the trash. Es que no me puedo dominar. I cannot have self-control. Sí se puede dominar. Yes, you can have. ¿Por qué no le responde de esa manera a su jefe? Why don't you respond like that to your boss? El jefe trapea el piso con usted y usted, sí, señor. Sí, sí. The boss tells you to mop the floor and you say, yes, I'll do it. ¿Por qué no le responde así como le responde a su esposa, a sus hijos? ¿Por qué no le responde así a su jefe? Why don't you answer the boss the same way as you answer your wife? Ay, hermano, ni tonto que fuera, ¿no ve que ahí depende el salario? My brother, I'm not a fool. He's paying me. Entonces no es que no tenga autocontrol, So you don't have self-control. es que decide a quién lastimar y a quién no. You decide who do you need to harm or who you want to harm. Y si yo prefiero lastimar a los de mi familia más que los de afuera, tengo que revisarme. If I want to harm the ones in my family rather than the ones outside, I need to check myself. Yo les decía hace 8 días que nosotros somos súper amables en este país, nos enseñan a ser súper amables. I told you 8 days ago that we're so nice in this country. I'm sorry, thank you. Y, ay, I'm le sorry. hablo la puerta. Ta. Open the door. ¿Por qué no podemos ser así con nuestra familia? Why cannot be like that with our families? Proverbios 16:32. Proverbs 16:32. Mejor es el que tarda. Proverbios 16:32. Proverbs 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. He who is slow to anger is better than the mighty. Y el que se enseñorea de su espíritu And he who rules his spirit que el que toma una ciudad. than who takes a city. Es mejor el que tarda en airarse que el fuerte. It's better to be slow at anger than the mighty. Nosotros no podemos controlar cómo los demás nos tratan, We cannot control how others treat us, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos. but we need to control how we react to that. Proverbios 29:11. Proverbs 29:11. El necio da rienda suelta a toda su ira, A fool vents all his feelings, mas el sabio al fin la sosiega. but a wise man holds them back. Es decir, el necio destruye con su ira lo que encuentra y no me importa. So the fool destroys everything with his anger and he doesn't care. Pero el que es sabio But the wise man la sosiega. holds it back. Hermano, es que yo estaba tranquilo. My brother, I was at peace with myself. Estaba I tranquilito. was at peace with Pero myself. vinieron a sacarme el mal genio. But they came to get the bad person out of me. Ay, hermano, es que por las buenas todos somos buenos. My brother, if everything goes good, we all good. Ay, hermano, es que yo estaba tan bien. I was so doing good. Un anciano de nuestra iglesia An elderly person at our church. hizo una, no lo hice hoy porque la verdad, mejor se lo cuento. I'll tell you this. Dice que tomó un vaso de estos y le echó una arenita He took a bottle of water and put some sand in y it, se puso a hacer así. and he shook it, Y toda la arena se revolvió en el agua. and all the sand was scattered. Y le dijo, bueno, ¿y por qué?
And he said, why? ¿Por qué el agua se puso así? Why the water became like that? Ay, hermano, porque usted la revolvió. Because you shook it, my brother. No fue por eso. It wasn't because of that. Es por lo que tiene dentro. It's because what it had in it. Porque si hay agua limpia, If there is clean water, usted la sacude todo lo que quiera y no se ensucia. you can shade it all the time you want and it doesn't get dirty. Así que en la vida hay situaciones que nos sacuden So in our life, there are some situations that shakes us y muestran lo que realmente tenemos dentro. and shows what we really have inside of us. Si muestran si tenemos el fruto del Espíritu Santo If we have the Holy Ghost o si hay cosas que aún nos falta controlar. and if there are things that we still need to control, Hermano querido, my brother, nadie tiene por qué soportar tu mal carácter. nobody has to support your bad behavior. Nadie tiene por qué soportarte a ti. Nobody needs to support you. Es que yo soy de donde nacen muchos y se crían pocos. I'm from a place that there's a lot of people. No, ya no. Usted y yo ya no somos esos. No, we're not like that anymore. Ahora somos hijos de Dios. We are children Ahora of eres God. una hija de Dios. We're a daughter of God. Ahora no nos queda ni regular reaccionar así. We don't have to react like that anymore. Ahora tenemos una ciudadanía que nos ha dado un fruto en el cual debe florecer en donde vayamos. We have a citizenship that has given us fruits, and we need to let it flow. Necesitamos que el fruto del Espíritu sea evidente en nuestras vidas. We need to have these fruits of the Holy Spirit in our lives all the time. Yo le hago una pregunta, hermano. I ask you a question this time. ¿Qué sucedería What would happen en nuestras familias in our families? si nos escucháramos más? And if we listen more, Si tratáramos de entendernos, and if we try to understand each other, si habláramos menos if we would speak less, y fuésemos difíciles de enojar. and we would be slow to anger, ¿Qué pasaría en nuestra familia donde nosotros pusiéramos esas tres cosas? what would happen En in our práctica. family if we put these three things? ¿Cómo serían nuestras relaciones? How would our relationships be? ¿Cómo sería nuestra familia How would our families be con esas tres sencillas maneras de actuar? with these three simple things to react? El predicador del miércoles, The preacher on Wednesday, de por sí, hermanos, se perdió una enseñanza muy linda. however, you missed a very good teaching. Decía que lo más fácil es pasar aquí. He said that the easiest thing is to come to the front. Señor, hermano, ayúdenme a orar por la convivencia en mi familia. Oren por mí. Brother, help me to pray so I can get along with my family. Pero si nosotros aprendiéramos esas tres cosas But sencillas, if we would learn these three simple things, empezaríamos a ver milagros en el hogar. we would start seeing miracles in our homes. Empezaríamos a ver cambios de actitud que usted dice, oye, ¿y por We qué? would start seeing changes in our lives, and you would say, why? Hermano querido, My dear brother, quizá no es el diablo el que tiene tu familia en enemistad. maybe it's not the devil that has your family being against you. No es un ataque del enemigo el que te tiene enojando con todo el mundo. It's not the devil's attack that has you anger all the time. Quizás tu mal carácter. Maybe it's your bad character. Quizás son tus gritos. Maybe when you're yelling. Quizás son tus enojos sin sentido. Maybe when you're yelling without any sense. Quizás son tus palabras hirientes hacia las personas. Maybe it's your words that harm people. Si nosotros en vez de levantar la voz, If in our life, before raising our voice, pusiéramos el dominio propio en acción if we put self-control in action, y en vez de usar palabras hirientes y destructivas, and instead of using harmful words, habláramos palabras con verdad, pero para sanar, we would say words with truth to heal, para construir, to construct. de seguro veríamos familias fortalecidas en We will Dios. see families getting stronger. Hoy es un culto de familia. Today is a service for families. Y el Señor hoy puede o nos está guiando a nosotros a ser entes transformadores en nuestro hogar. And the Lord is teaching us how to transform people in our families. Ahorita vamos a orar por las familias y qué bendición. Oramos y lo volveremos a hacer y lo haremos siempre. We're going to pray for families, and we're always going to do it.
Pero al menos que nosotros seamos cristianos sabios e inteligentes, no vamos a ver un cambio. But unless we're knowledgeable Christians, we're not going to see a change in our ¿De life. qué nos sirve clamar a Dios y pedir tantas cosas si nuestros actos destruyen la obra de Dios? What good is it to ask God if our acts are bad before God? Sino que nosotros podamos hablar como hijos de Dios. But we need to speak like children of God. Y nosotros poder hacer uso del fruto del Espíritu Santo que fluye en nuestras vidas. And we need to use the fruit of the Holy Spirit that Y ser flows within us pacientes. and be patient Así, mejor dicho, like this. yo puedo estar muy enojado, pero no tengo por qué dañar a la otra I persona. can have anger, but I cannot harm other people. Yo puedo estar ofuscado, pero eso no me da razón para lastimar a otra It persona. doesn't give me a reason to harm other people. Ah, él es mi hijo, se tiene que aguantar. It's my son. They need to. Y después el hijo crece con resentimiento, no queriéndolo ver. Y usted dice, ¿y por qué? And the child grows up with resentment, asking why. Tan raro si yo lo tengo en oración. It's so weird because I pray for him all the time. Es porque nosotros debemos poner la palabra de Dios por obra, en práctica en Because nuestras we need vidas. to put the word of God into practice. Y de seguro el Señor bendecirá a nuestras And familias. for sure the Lord will Y de bless seguro la us. bendición de Dios será efectiva en todo lo que And hagamos. God's blessing will be effective in everything we do. Cuando nosotros ponemos al Señor y su palabra en práctica, When we put God and His word into practice, Él hace el resto. He'll do the rest. Póngase en pie, por favor, mi querido hermano, en Please esta hora. stand, my dear brethren. El Señor nos invita en esta tarde The Lord invites us this afternoon a vivir como hijos de Dios, to live like children of God, a vivir como to cristianos, live like Christians, como personas que han nacido de like nuevo. people that have been born again. Si usted se ha dado cuenta, hermano, que ha hablado lo que no tiene que hablar, If you find out that you spoke something that you shouldn't, si ha reaccionado como no debió de haber reaccionado, if you have reacted in a negative way, no pierde nada pedirle perdón a su familia. you don't lose anything by asking forgiveness from your family. Créalo, hermano, padre, hermana, madre, usted no va a perder el respeto de su hijo si le pide perdón. Believe it, mother or father, you don't lose anything if you ask for forgiveness to your Si usted le dice, ¿sabe qué? El Señor me habló y quiero hacer las cosas You diferentes. know why God spoke to me and I want to do things right. Y yo sé que el Señor va a ayudar y bendecir a nuestras familias. And I know that the Lord will help us. Tenemos mucho que mejorar como familia, ¿cierto? We have a lot to pray for our family. Pero gracias a Dios que tenemos la palabra profética más segura, But thanks to God, we have the prophetic word of God que día a día nos va enseñando. that every day is teaching us. Y no somos cristianos perfectos. We're not perfect Christians. O si no, pregúntele a mi esposa que tan perfecto no soy. If you don't believe me, ask my wife. She'll tell you that I'm not perfect. Pero estamos en el camino de la perfección, But we are in the way of perfection. donde vamos poniendo en práctica una a una las enseñanzas del Señor. That we put in practice these teachings Y of vamos the Lord, siendo edificados y enseñados por and Él. we're being edified by it. Si tiene a su familia al lado, por favor, tómelo de la mano y vamos If a your orar en el family is nombre de beside you, Jesús. take their hand. Dígale, mi amor, me comprometo Tell them, my love, I a poner commit esta enseñanza por obra. to put these teachings in practice. Señor, y dígale, Señor, ayúdeme. And ask the Lord to help you. Señor, usted sabe que yo soy cascarrabias, pero ayúdeme. Lord, I'm easy to anger, but help me. Señor, usted sabe que a mí es facilito que se me vuela el seguro, pero asegúrame tú. Lord, it's easy for me to lose my handle, but take control of it. Hable con el Señor, hable con Talk to the Lord. Él y dígale, Señor, mi familia es tuya. Lord, my family is yours. Yo no quiero destruir tu creación. I don't want to destroy your Yo creation. quiero hablar palabras de I bendición. want to talk blessings to them. Señor, yo quiero que lo que tú has puesto a mi administración sea bendecido por ti. I know that what you've put in me, I need to Dame la administer sabiduría, that el entendimiento. wisely
with understanding, para poder actuar, Señor, de manera inteligente, de manera sabia en beneficio de mi familia. so I can act intelligently on behalf of my family. Y el Señor bendecirá a su iglesia. And the Lord will bless El Señor His church, bendecirá a su will familia. bless your family. Veremos familias fortalecidas en Dios. We'll see families being Veremos stronger, familias llenas de la gloria, de la presencia de families Dios. filled with the glory of God, Familias que den luz, families that see que the sean light, ejemplos de la grandeza de that are Dios. example of God's Y que podamos greatness, nosotros seguir hablando so we can continue speaking de que el Señor de verdad transforma mentes y that corazones. God really changes our hearts. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, santo y eterno eres tú, Señor.